Bueno, muchísimas gracias, por la invitación. Ya tiene un rato que estamos moviendo estos temas, pero casualmente apenas empezó a ser tema, aparte, después de la pandemia, ¿no? Pero bueno, lo importante es que los temas se vuelvan temas, ¿no? No que nos sigamos quejando. Aquí la cuestión de lo que les quiero platicar, es cómo podemos tratar de llenar ese gap, esa ausencia que está relacionada con el cómo podemos hacer las cosas, ¿sí? Uno de los graves problemas que ha habido es que desde el 52, cuando se firmaron los tratados de Estocolmo, pues prácticamente ha habido una ausencia total de considerar la parte científica y tecnológica en la toma de decisiones, ¿no? Digo, el panel intergubernamental de cambio climático y hemos observado cómo muchas de las acciones pues no tienen un impacto profundo, ¿no? Y esto es uno de los temas que hemos estado impulsando mucho porque no es posible que existiendo la información no lo utilicemos, ¿no? Para, para poder enfrentar. Este, ahora sí ya se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Excelente. Bueno, en esta ocasión vamos a llamar a esta plática precisamente STEAM al rescate del planeta como una de las estrategias que estamos recomendando para todo lo que estamos haciendo. Y vamos a estar hablando primero, vamos a poner el antecedente de lo que es lo que nosotros estamos protegiendo, que es conceptos que tenemos que incluso deconstruir o que nosotros enfocamos distinto para poder llegar a donde queremos. También cuál es este enfoque STEAM, el engagement, que es el inicio, ¿no? El inicio de cualquier proyecto o cualquier reto, que sea un engagement por el planeta. Vamos a poner el ejemplo de la zoonosis y unos otros ejemplos buenos y malos de qué es lo que se ha hecho o no se ha hecho. Esta acción que debe ser conciencia, es decir, debe llevar ciencia y ser consciente. Es una, ¿no? También es necesario crear liderazgos, que ahí es donde, sin caer en el papel de que le estamos dejando una chama muy fea a los juventudes y a la niñez, pues sí les toca a ustedes impulsar mucho de este cambio, claro, trabajando todos juntos, pero ustedes son los que van a ocupar esos puestos de toma de decisiones dentro de poco tiempo y nosotros ya vamos de salida, ¿no? No significa que no tengamos que agarrar nuestra propia parte y nuestra propia correspondencia de que es parte, esto tiene que ser una sinergia, ¿no? Y finalmente, ¿cómo podemos llevar eso a una acción real planetaria, ¿no? Utilizando la ciencia y la tecnología y conocimiento STEAM en general como una estrategia. Dentro del planteamiento del problema, bueno, lo primero hay que siempre es responder y por qué, ¿no? Y por qué me interesa o por qué tenemos que hacer algo. Y en ese caso, nosotros es evidente que hay una crisis planetaria y que nosotros llamamos sindemia. La sindemia es una colección de pandemias que están actuando al mismo tiempo. Nosotros pasamos por una crisis terrible debido a que, aparte de que estábamos, o el virus era algo en lo cual no estábamos muy adaptados, también estamos llenos de diabetes, estamos llenos de desnutrición, de hipertensión, de obesidad, malísimas prácticas en nuestras casas, vida sedentaria, comemos alimentos sobreprocesados, lo que hace que nuestro estado generalizado de salud como población, es decir, como una comunidad de humanos, pues sea mala, ¿no? En general. Esto también de la mano, junto con las crisis ambientales, que una de ellas es la contaminación, todos los tipos de contaminación de suelo, de agua, de aire, que de esta, la que nos tiene derrotados el día de hoy es la contaminación del aire. Esta acumulación progresiva que ha generado un caos generalizado en la atmósfera, está causando lo que hoy llamamos calentamiento global y que la consecuencia es lo que hoy llamamos cambio climático. El cambio climático es una consecuencia, no una causa, ¿no? Y desde que hacemos ese análisis, pues debemos ver que lo que debemos de atender es la contaminación del aire, no el ver cómo evitamos que el clima cambie, ¿no? Y finalmente, dentro de las partes ambientales, pues la pérdida de biodiversidad, principalmente por cambio de uso de suelo, que puede ser para actividades agrícolas productivas o para desarrollo, ¿no? Urbano.
Pero también tenemos otras dos crisis de las que casi no hablamos o no queremos enfrentar todavía, que son la crisis alimentaria y la crisis hídrica. Hay regiones de América que, bueno, estamos el sur de México hasta el norte de Sudamérica, que pues tenemos muchos ríos, muchos lagos, y no lo percibimos de manera inmediata, pero el mismo norte de México y otras regiones, pues ya están pasando, ¿no? Ya llegaron al día cero, es decir, abren la llave y ya no hay agua. Hay lugares que ya nos empiezan a hacer cuotas, incluso en Ecuador, ahorita están haciendo cuotas de energía porque no se tiene la capacidad de satisfacer las necesidades, ¿no? Aquí en México acabamos apenas hace una semana de tener el huracán Otis, que subió de tormenta tropical a huracán 5 en 12 horas. Ese es un dato que nunca había pasado. Y eso es algo que la única parte buena es que hoy esta información nos va a ayudar a generar mejores modelos para la prevención y para poder pronosticar que haya un evento de este tipo, ¿no? También tenemos que entender algo. Nosotros sabemos que un fenómeno de esto se lleva a cabo por la interacción básicamente de lo que es presión, humedad y temperatura. Pero la temperatura no es solo la temperatura que estamos percibiendo. La principal zona de acumulación de energía son los océanos. Tan solo del 2021 al 2022 absorbieron 28 veces la cantidad de toda la energía que necesitamos como humanos para satisfacer absolutamente todas nuestras necesidades. Esto significa que hay una gran cantidad de energía ahí guardada, acumulada, que está buscando algún momento, como en este caso, que pudo brincar de una tormenta, un huracán nivel 5, ¿no? Que incluso ha llevado a especular a algunos matemáticos y algunos que se dedican más a los datos duros, a que va a ser necesario desarrollar pronto una adaptación de la escala, porque podríamos tener pronto a este paso de incremento en frecuencia y en intensidad de los fenómenos meteorológicos, sí, y esperemos que no sea pronto, un huracán 6, ¿no? Un huracán 6 es algo que hoy ni siquiera concebiríamos, pero es también increíble ver cómo nos hemos acostumbrado a que ya haya huracanes 5, cuando antes era rarísimo. Pero entonces también tenemos que entender algo, que nosotros cuando empecemos a hablar de qué es lo que tenemos que cuidar, qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que entender una cosa, como especie somos unos inútiles. No podemos producir nuestro alimento, no somos fotosintéticos, no producimos energía, no quimiosintetizamos y necesitamos recursos que el ecosistema nos provee, ya sean servicios ambientales, como la depuración del agua, el aire, la polinización, alimento, ¿no? Pero también estos recursos, ¿no? Entonces, nosotros una de las cosas que siempre proponemos cuando vamos a atender un problema es que debemos de cambiar ese concepto, empezando por el término de seguridad. La seguridad, cuando cualquiera nos dice, es que seguridad, como que inmediatamente se nos viene la idea de un candado, se nos viene la idea de una barda más alta, se nos viene la idea de la mejor policía. Y la realidad es que la seguridad es aquel estado en el cual los peligros y condiciones que nos podrían dañar de cualquier tipo, mental, psicológica, física, a nuestros bienes, se encuentran controlados o minimizados. Pero estamos más preocupados por la policía que por tener seguridad alimentaria. Es decir, que no nos falte alimento. Y no solo es que no nos falte, sino que sean sanos, nutritivos y en cantidad suficiente. No, estamos más preocupados de muchas cosas que de los servicios ambientales, es decir, la polinización, la recirculación del agua. Estamos más preocupados en muchas cosas a veces que estar seguros y estar completamente tranquilos que no tenemos un tema de contaminación del agua o que se nos va a dejar de llegar el agua a nuestras casas. Y ni hablar de la seguridad climática, porque bueno, Centroamérica también es una zona donde han pegado huracanes devastadores y esto se está volviendo cada vez más común. Y no solo es el huracán, pueden ser simplemente tormentas que generen grandes inundaciones y esto nos genera un impacto no solo a los bienes, pero también a la producción de alimentos, que después tenemos que ver cómo. Hace unos días, el 25 de octubre, que fue el Día Mundial de la Acción Climática, la misma ONU sacó un documento donde está diciendo que se está volviendo insostenible el seguro por daño climático a las casas, a los hoteles y a lo que sea, o se va a volver demasiado caro poder pagar estos seguros. Entonces, esto es un tema que nos preocupa, porque
pues, o dice, bueno, se me inundó, pero yo ya pagué mi seguro, al rato me reparan mi casa. Están convirtiéndose en tan frecuentes y tan intensos los fenómenos meteorológicos que hoy se está volviendo un problema que nos preocupa y nos debe de ocupar, que eso es lo importante, dejar de preocuparnos y comenzar a ocuparnos. Y bueno, otros temas como la seguridad energética, no, seguridad laboral, seguridad de salud. Yo creo que si todos tuviéramos satisfechas todas nuestras seguridades, que casualmente son derechos humanos todos, pues no tendríamos ni que estar preocupados de que alguien nos va a saltar, porque tendríamos todo completamente satisfecho. También nosotros hablamos mucho de que hay que desconstruir los conceptos, porque nos han dicho muchas veces que el desarrollo sustentable es ese gris, donde lo ambiental, lo social y la riqueza, el dinero, están en equilibrio. Pero lo que está claro es que desde que se propuso la primera vez en el 72, más o menos hay mal dicho, y en el 85 con la Comisión Brundtland, pues la realidad es que siempre nos dicen, es que hay que asegurar que los del futuro tengan. Y está bien. Lo que tenemos que entender es que todas esas necesidades creadas son las que hoy nos están destruyendo como sociedad y como una comunidad biológica que está haciendo que sea insostenible mantenernos en este planeta, ¿no? Nosotros hemos criticado mucho este modelo donde le damos un peso igualitario al dinero que a las personas y a la naturaleza, cuando si nosotros hacemos un pequeño análisis de cómo se comportan los ecosistemas, siempre que nosotros les preguntamos a las personas, este es un diagrama básico de la diversidad química y las cadenas tróficas, donde de un mundo inorgánico sencillo, que son moléculas, fósforo, carbono, nitrógeno, oxígeno, agua, hidroxilos, etcétera, etcétera, que interactúan entre sí, nosotros tenemos una capacidad impresionante para compartir cosas bien sencillas en cosas tan complejas como un estrógeno, que son moléculas que hoy todavía no sabemos muchos de estas hormonas, cómo podríamos sintetizarlas de manera artificial, ¿no? Tienen demasiados ciclos, demasiados pasos, demasiadas adecuaciones. Pero si nosotros analizamos esta imagen donde de un mundo inorgánico sencillo a un mundo complejo, donde la materia se vuelve cada vez más compleja, ¿no? Generalmente nosotros preguntamos, ¿cuál de todos estos grupos es el que podemos eliminar y no colapse el sistema? Y bueno, aquí nosotros estamos hablando de que la mayoría nos comenta que la producción primaria, es decir, las plantas, las bacterias, todas aquellas que fotosintetizan y convierten la energía del sol y la acumulan en una molécula, generalmente un azúcar, producto de unir una glucosa, perdón, un dióxido de carbono con agua y generar glucosa o algún otro carbohidrato. En algunos casos nos dicen que los consumidores primarios, los secundarios, incluso los terciarios, ¿no? Los grandes depredadores. Y al final se encuentran los consumidores terciarios, que son los cuaternarios, perdón, que son algas, bacterias, hongos, etcétera, que se encargan de degradar todo lo que va ahí. La realidad es que cuando nosotros hacemos un análisis fino y certero, de aquí los únicos que son absolutamente indispensables y que jamás consideramos son los desintegradores. Porque sin desintegradores estaríamos acumulando troncos, estaríamos acumulando cadáveres, estaríamos acumulando hojas y la materia no se descompondría de materia compleja a materia sencilla, lo que nos permitiría continuar con el ciclo de la vida. ¿Sí? Si los desintegradores, estos últimos que nadie pela, desaparecen, todo el sistema colapsa. Entonces, ¿por qué nosotros, en un modelo de desarrollo sostenible, le damos un peso significativo a la economía? ¿Cuándo? Si la economía desaparece, no nos va a pasar nada. Vamos a intercambiar otras cosas, vamos a intercambiar favores, vamos a intercambiar quién sabe qué. O vamos a tener que ponernos a cultivar nuestros propios alimentos, pero vamos a sobrevivir. En cambio, si la sociedad desaparece, inmediatamente la economía deja de existir porque es un invento de la sociedad, de la humanidad. ¿Qué es lo que pasa si la sociedad desaparece? Los humanos desaparecemos, pues la naturaleza se queda inmutada, ¿no? No le sucede nada, simplemente sigue el proceso evolutivo, como ha pasado en varias otras extinciones masivas que ha habido en el planeta. En cambio, si la naturaleza desaparece, inmediatamente desaparece la sociedad y desaparece la economía. Por eso es que nosotros estamos proponiendo este modelo del desarrollo sostenible, donde lo que primero y lo que más debemos prevalecer es a la naturaleza, porque cada vez que la impactamos, estamos disminuyendo la capacidad de la misma
para poder sostener nuestra vida en este planeta. Repito, a nivel biológico somos unos tremendos inútiles que no tenemos la capacidad de producir lo que necesitamos. Necesitamos de otros organismos y del ecosistema que nos provean los suplementos, ¿no? Para poder sobrevivir. También un tema que es muy importante en el enfoque STEAM, que el enfoque STEAM es uno de los principales indicadores, es que tenemos que considerar siempre la igualdad de género, las diferentes perspectivas y tipos de inteligencias, de capacidades, generar equipos multidisciplinarios y multifacéticos, pero también hay otro tema que es muy importante, donde debemos entender que la inclusión y este acceso a la información debe ser derecho universal. Incluso aquí en México ya existe el derecho humano a la ciencia. O sea, no sabemos todavía qué significa, porque lo acaban de poner en la ley, ni cómo se va a articular, pero ya está en el primer papel. Pero nosotros siempre hablamos de la igualdad, donde era darnos herramientas a todos. Herramientas igualitarias que cuando tenemos que contrastar una de nuestras capacidades, pues siempre hay alguien que puede tener una mayor o una menor capacidad que nosotros para esa característica en común. La paridad y la equidad, que es lo que estamos viviendo sobre todo en los eventos que son de elecciones, que son políticos, pues bueno, se le dan más herramientas a los que declaras disminuidos, inferiores. Pero entonces desde ahí es una acción que se vuelve discriminatoria, porque para empezar estás catalogando de una manera negativa a una persona, en vez de medir sus capacidades positivas, lo estamos midiendo por las negativas. Y por otro lado, pues estamos dándole sobre herramientas a una persona, sobre una capacidad, y a las personas que sí tienen capacidad de competir en esa área, las estamos dejando relegadas al no darle ningún soporte, ningún apoyo. Como ejemplo, tenemos que hay un montón de programas para cualquier de educación especial, para cualquiera que esté dentro de la normalidad hacia abajo, pero tenemos muy pocos programas o ninguno para aquellos que están de la normalidad hacia arriba, ¿sí? No vemos programas para atender a los niños superdotados, al menos que sea temas de buen físicos, ¿no? Atletas o que sean quizás música. Pero ¿qué pasó a todos nuestros futuros científicos que generalmente terminan frustrándose por no encontrar la atención a lo que en teoría debería ser la educación, que es el formar la mejor versión de ellos mismos? Y les hemos fallado a nivel mundial en ese aspecto, ¿eh? Luego la inclusión fue ya un pasito adelante donde el objetivo era quitar las barreras. Y eso me lleva a retomar el concepto de discapacidad social, que la discapacidad social es la incapacidad de nosotros, como miembros de esta sociedad, de proveer igualdad de oportunidades para todas las personas. Si el piso fuera parejo, no tendríamos que estar inventando escalones, ni rampas, ni nada, ¿no? Después viene el concepto este de escuela para todos, que hemos escuchado también bastante, donde, bueno, cada quien tiene capacidades distintas, pero nos siguen, acá decimos a chocar, ¿no? Bueno, nos siguen haciendo que nos vinculemos con personas que no tenemos interés en común. A lo mejor nuestras inteligencias son distintas, pero lo que es más importante es el engagement, es decir, cuál es el interés que a ti te motiva. Y en ese momento que encontramos algo que nos motiva, busquemos a las personas que los motiva lo mismo y busquemos hacer ahora sí ese match de saberes, de aptitudes y de competencias para que podamos encontrar una solución, ¿no? Más disruptiva, que sea multiescénica, multimental. Y finalmente, hoy estamos proponiendo nosotros eso, ¿no? La atención a la diversidad. Vamos a juntarlos por lo que nos hace valiosos, vamos a juntarlos por nuestras características que nos gustan, las positivas o las que deseamos, las que nos interesan fortalecernos, ¿no? No vamos a, ¿por qué vamos a seguirnos seleccionando por lo que a alguien se le ocurrió decir que eran menores, ¿no? Hoy pensar que se sigue utilizando el término que a las mujeres son un grupo vulnerable, que son un grupo disminuido, que son un poco... Bueno, esa es una tontería. Las mujeres están haciendo toda la chamba climática. El 75% del trabajo lo hacen las mujeres. Entonces, ¿de dónde se le ocurrió a alguien decir que las mujeres son disminuidas o que tienen menos capacidad? Tienen las mismas o más. Son más comprometidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues poner piso parejo para que uno pueda hacer la mejor versión de sí mismo en donde está, donde quiere estar, donde él mismo tiene sus propios intereses y no estar generando, ¿no? Nosotros por eso
quitando la igualdad de género, porque la igualdad de género es una desigualdad. Entonces, yo creo que con atender el tema 10, aunque el otro objetivo nos da las herramientas de medirlo, pues eso es algo que hoy, cuando hablamos de sostenibilidad, es algo absolutamente importante, ¿no? Que existe una sociedad sostenible, pero para que haya un tema de justicia ambiental y climática, tiene que haber justicia social. Que si no tenemos cómo comer, pues algo vamos a tener que ir a robarnos al ecosistema. Si no tenemos agua, de algún lado vamos a tener que ir a sacarla. En ese momento regresamos a lo importante que es tener todas nuestras seguridades garantizadas, ¿no? Es decir, nuestros derechos humanos básicos, tenerlos satisfechos. Un poquito entrando en el tema de Steam, digo, sé que lo vamos a ver mucho en estos días. Pues la parte más importante para mí es sobre todo lo que les decía, este engagement, ¿no? El compromiso, el que un tema te interese. Porque yo creo que uno de los pocos problemas que ese sí es totalmente inclusivo y universal, pues es el cambio climático, ¿no? Porque ahí sí no discrimina ni género, ni etnia, ni estratus social, nada. Nos está pegando a todos parejo. Tan solo aquí en Acapulco, ahorita con el huracán, el 80% de los hoteles están inutilizables. Se calcula que van a tardarse de 8 a 10 años en recuperar el puerto de Acapulco, que era uno de los puertos turísticos más importantes de México, ¿no? Pero es muy importante que obtengamos información asertiva para que las acciones que tomemos sean asertivas, ¿no? En este engagement por el planeta es necesario algo que casi no ha pasado, es apropiarnos del tema, es apropiarnos de la sostenibilidad, de la inclusión, de hacer comunidad. Pero tenemos que informarnos para que nos apropiemos del tema, no moda, porque en la moda nos dicen muchas cosas que no sirven para nada. Y en esta moda, que nos hacen sentir esta sensación de victoria, evitan que hagamos cosas que en verdad tengan un impacto, ¿no? Por ejemplo, hoy nuestra agenda mundial está parcialmente pues dirigida por los objetivos del desarrollo sostenible. Yo le tengo muchas críticas, empezando por el que no hay un ODS que hable de comunidades y pueblos originarios, que no hay un ODS que hable del aire limpio. Siempre me dicen, está intrínseco, pero si el problema basal es la contaminación del aire, ¿por qué no fue el uno? ¿No? Y también un tema incluso de controlar la población, no mediante mecanismos restrictivos, sino mediante educación, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que seguimos teniendo es que crecimos de una manera viral. No tenemos un límite en cómo nos estamos reproduciendo. Hoy hablamos de la COVID-19 y la recesión de la cual apenas estamos empezando a salir. Esto le sumamos la guerra en Ucrania y ahorita lo que está pasando con Hamas y todo esto. Pero la realidad es que son algo ínfimo comparado con el impacto que nos ha generado el cambio climático. Hoy tenemos casi 10 veces más migrantes climáticos que los de todas las guerras que hay en el mundo o todos los conflictos que hay en el mundo. Esto es un tema terrible, pero es un tema que no hemos empezado a querer cuantificar con la necesidad y con la asertividad que requiere atender el cambio climático. Este es un gasto, por ejemplo, tan solo de lo que nos ha generado las últimas pandemias, ¿sí? Donde hemos estado peleándonos un poquito, y vemos que el COVID-19, que es la última que está en negro, fue la que fue altamente destructiva, ¿no? Pero también hay que entender algo. Hoy ni siquiera tenemos un planteamiento de respuesta mundial ante pandemias, porque para empezar el concepto ya no existe como tal. Porque antes existía un brote epidemiológico, tenía que ser una cierta cantidad de personas de una población. De ahí tenía que ser un estado país. Y cuando después brincaba a varios más de 3 países, ya se le llamaba pandemia. Era un proceso que estaba muy relacionado con la migración y movilidad de las personas y las enfermedades. Hoy, como lo vimos hace algunos años en la película de 12 monos, en 3 días podemos infectar al mundo con la gran movilidad que hay de vuelos y todo lo que tenemos, ¿no? De paquetería, ¿sí? Entonces, solo por poner unos ejemplos buenos y malos de cómo o qué no, qué es incorrecto, incluso cuáles de esas cosas, en teoría, fueron una gran aportación, pero hoy sabemos que fue un gran fraude. Y si no fue un mal fraude, terminó muy mal, ¿no? Porque siempre pongo el ejemplo de la tortuguita que le sacaron un popote de su nariz, de su narina. Esto ocasionó que se legislara en 76 países y se actualizara en casi 100 países sus reglamentos de plásticos y residuos.
Los popotes se volvieron el enemigo mundial, el enemigo a vencer en la contaminación. La realidad es que los popotes representan el 0,03% de la basura. La basura del mar, que es la que tanto decimos, que los microplásticos, es el 0,62% de la basura. Lo que tenemos es un serio problema basura, pero le estamos aplaudiendo las soluciones pequeñas que no nos están solucionando nada. Pero ya todos nos sentimos contentos porque decimos, sin popote, por favor. Entonces, eso tenemos que aprender. ¿Cuáles son las aportaciones reales? ¿A dónde tenemos que atacar? ¿Tenemos que atacar a los popotes o tenemos que ver qué hacer con la basura para que no se vuelva un problema ni de salud pública ni de salud ambiental? Otro ejemplo que tenemos, y ahí se los dejo de tarea, es el cuadro de zoonosis. Este factor que tenemos aquí es todos los factores que están involucrados para que un evento de zoonosis se presente. Una zoonosis es el intercambio de bichitos, cualquiera, entre animales. Puede ser el animal, déjenme reestructurar, puede ser tu novio o novia, que también somos animales, ¿no? Es que iba a decir el animal de tu novio, pero no. O puede ser entre distintas especies, ¿ok? Cuando tu mamá, tu hermano, tu novio, lo quien sea, te pega la gripa, es un evento de zoonosis, pero entre la misma especie. El problema es cuando otra especie nos contagia. Si llega un pangolín o un murciélago y me pega la gripa, tampoco es de preocuparnos. Hasta ahí no hay problema, es más, me puedo morir y no pasa nada. El problema es cuando yo le contagio esa gripa a otra persona, porque eso significa que la enfermedad ya brincó entre especies y aunque el murciélago haya tenido un proceso evolutivo donde ya se murieron muchos y los que sobrevivieron ya tienen cierta convivencia con el patógeno, nosotros no lo tenemos. Nuestro sistema inmune no reconoce al virus probablemente o a la bacteria y podría generar un caos completo. Un ejemplo fue la COVID-19, que ahí tenemos que agradecer que ya había habido 3 brotes de COVID antes que nos permitió tener información para que se pudiera generar una vacuna en un tiempo récord. Porque si no hubiera habido el SARS-CoV-1 y el MERS y otras enfermedades respiratorias asociadas a coronavirus, pues no hubiéramos podido salir. Pero lo interesante acá es que nosotros somos parte de este tema porque es la interacción entre humanos y animales. Pueden ser animales de casa o animales del monte. Por domésticos, recordemos que no solo son perros y gatos, también son todos aquellos que han sido domesticados para poder ofrecernos incluso trabajo, ¿no? Caballos, vacas, pollos y cualquier animal que ha sido parcialmente domesticado, adaptado o coevolucionado para prestarnos un servicio. Pero existen los dos factores que son muy importantes. Uno, los ecológicos y ambientales. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que nuestras especies o la presión que ejerce el calentamiento global, la falta de agua, la contaminación, el estrés, pues a nosotros nos inmunodeprime. Bueno, lo mismo le hace a los animales que se encuentran en la naturaleza. Y si a eso le ponemos otros factores, bueno, pues lo que pasa es que un animal, cualquiera, otro murciélago, está en contacto con el bichillo pero no enferma, porque su sistema está bien. En cambio, cuando estamos estresados, su sistema enferma. Y si su comunidad también está estresada, su comunidad se puede enfermar y lo que termina ocurriendo es que puede haber un nuevo cuadro patogénico dentro de la población de murciélagos, ¿no? Aquí lo importante, le repito, es que tenemos que estar conscientes de que todas estas acciones, pues tenemos que usar el conocimiento científico para tratar de buscar soluciones que sean críticas y de alto impacto. ¿Sí? Nosotros siempre proponemos que debe de haber 3 líneas principales de acción que están muy relacionadas con cualquier actividad de conocimiento científico y tecnológico. Y la una es no contaminar, es decir, tratamiento de nuestros residuos. ¿Cuáles? Líquidos, sólidos y gaseosos. No emisiones, no descargas y no residuos. Después, el gran problema del mundo, la energía, por la cual se genera casi todos los gases de efecto invernadero. Energía para movernos o energía para prender nuestra tablet. Todas las energías, porque hasta hoy es producción sucia. Y la mal llamada también transición energética, pues cargamos nuestro coche eléctrico, pero con energía que fue generada de manera sucia. Entonces, estamos simplemente otra vez haciendo un lavado de culpas sin atenderlo, ¿no? No ha habido mucha investigación en cómo mantener la energía, la contención,
y todavía nos falta saber cómo vamos a generar luz las 24 horas, ¿no? Y finalmente la proveeduría de recursos y servicios ambientales, ¿no? Que es alimento, agua, aire y todo lo que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Aquí son puntos focales donde la solución STEAM y de ponernos a diseñar, a rediseñar, a imaginar, a construir y empezar a prototipar cómo podemos tener comunidades que sean sostenibles. Pero hay algo todavía más importante que no ha habido. Necesitamos liderazgos que estén comprometidos con el tema y que tengan esta apropiación social de la sostenibilidad, que estén preparados y que sepan colaborar. Y aquí nosotros estamos hablando siempre de que es necesario. Y el primer punto para poder ser unos grandes de estos líderes es entender y aceptar que somos parte del problema. Nosotros respiramos, nosotros vamos al baño, nosotros comemos, etcétera. Es decir, tenemos una huella ecológica. Tenemos que entenderlo para poder empezar a buscar soluciones. Segundo, tenemos que tener soluciones que sean inclusivas y universales. No hay una solución perfecta para todos y todas, pero por lo menos tiene que estar en el momento de la planeación en que queramos hacer soluciones. La Agenda 2030 es muy clara en eso y nos dice que nadie se quede atrás. Tenemos que impulsar la reducción de las desigualdades, el ODS olvidado, que sea una transición y un proceso justo, educarnos y capacitarnos y las acciones asertivas. ¿Qué es una acción asertiva? Bueno, si ya entendimos que el enemigo no son los popotes, sino la basura, pues vamos a trabajar por regular la basura, no los popotes. Los popotes solo es un placebo que nos quitó tiempo de acción real a los que sí estamos moviendo el tema a nivel profundo, ¿no? Garantizar nuestras seguridades, que eso, ¿cómo lo podemos garantizar? Bueno, pues trabajando de manera coactiva y sinérgica, porque no hay nada mejor que la conjunción de saberes, ¿no? Reconstruir el concepto de felicidad, que hoy parece que está basada en el consumo, y cambiar una felicidad donde nosotros seamos felices por el hecho de convivir, regresar al aprendizaje por descubrimiento, regresar a la parsimonía, tener serendipias, ¿no? Volver al contacto con la naturaleza. ¿Cómo? Bueno, es absolutamente necesario la participación activa de los ciudadanos, de la mano con la capacitación activa de los ciudadanos, para formar y construir comunidades fuertes y cohesionadas. Esto hoy le decimos resiliente, que resiliente es un tema ecológico, donde una comunidad que tiene gran diversidad de plantas y llegaba una plaga de pinos, a lo mejor los pinos se morían, pero seguían quedando los cedros, los abedules, los olmos, y por lo tanto la comunidad, el bosque sobrevivía. En cambio, si hubiéramos tenido un bosque de solo pinos, el bosque se hubiera acabado. Esto es la resiliencia ecológica donde la diversidad entre especies y dentro de la misma especie, es decir, que haya muchos padres que entre ellos se mezclaron y tengamos diversidad genética, nos da la resiliencia ecológica. Ahora, dialogar. El, jamás tenemos también que cometer el error de que, ay, bueno, yo soy ingeniero, yo soy doctor en ciencia, creer que tenemos la verdad absoluta. Hay un tema que nos ha dañado mucho, que es el proceso de colonización. Y no estamos hablando de los españoles, aunque por ahí viene, pero hemos denigrado mucho conocimiento empírico, mucho conocimiento ancestral, y mucho conocimiento de áreas que no son científicas o que no son ciencias duras y por eso queremos minimizarlos, cuando juntas podrían hacer un monstruo de conocimiento que sí generaría un impacto profundo. También la creación de estos entornos inclusivos y equitativos que promuevan el bienestar social. Hay que cambiar ese chip de bienestar para mí por un bienestar comunitario. Todos debemos estar bien. Y la apropiación del conocimiento. Una vez que tenemos el engagement con el qué, tenemos que buscar el engagement de cómo sí funciona. ¿Cómo? Pero principalmente necesitamos tu liderazgo, ¿no? Que es lo que hoy necesitamos, más liderazgos asertivos. Es un tema recurrente, que hay muchísimos liderazgos ambientales, pero que tienen, pues, les falta un poco de capacitación y formación, donde luego vemos temas que hay sobreprotección a perros y gatos, que son una especie exótico-invasiva en casi todos los países. Tenemos sobreprotección de ciertas cosas que no generan no solo un cambio, sino que a veces son hasta dañinas, o el hecho de que promover, o promover sembrar árboles o el reciclado, cuando son las últimas
en la lista de cosas que funcionan. Tiene mucho más impacto dejar de consumir que sembrar un árbol. Esto no significa que dejemos de sembrar árboles, significa que es una solución más que debe ir en sinergia con un cambio sistémico en nuestras sociedades, ¿no? También es súper importante profesionalizar las acciones para la sustentabilidad. ¿Cómo vamos a conseguir una seguridad alimentaria? Bueno, si encontramos el engagement de alimentos, ya sabemos que ahí hay un tema porque es gases de efecto invernadero, contaminación de acuíferos por pesticidas, herbicidas, impacto a la salud, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer desde el STEAM buscar soluciones para que podamos satisfacer nuestras necesidades alimentarias sin impactar los ecosistemas y sin impactar nuestra propia seguridad? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Pues es muy sencillo, tan solo en Latinoamérica, en general, el 85% del territorio no está tecnificado. Desde ahí podemos tener un principal punto, cómo transferir conocimiento científico y tecnológico al campo para poder tener un alto impacto, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues es un sencillo, para asegurar condiciones y garantizar tus seguridades, las mías, las de tu familia, las de todos, y también los derechos humanos para las generaciones que hoy estamos aquí conviviendo, las que van a convivir con ustedes que están más jóvenes y las que todavía no nacen. O sea, las presentes, las futuras y darles las condiciones para que puedan conservarlo. ¿Sí? Este liderazgo también debe ser un liderazgo que no sea un liderazgo de escritorio ni de Facebook. Necesitamos liderazgos territoriales, liderazgos que lleven esto al demás, ¿no? Personas que quieran entrenar y entrenar a otras personas para que también se vuelvan un liderazgo local. Y debemos pasar del discurso a la acción, ¿no? Hay mucha gente hablando de sostenibilidad, pero no, ¿cómo vamos a hablar de sostenibilidad si no vas al territorio? ¿Cómo vas a hablar de manejo de residuos si nunca has ido al relleno sanitario? Hasta que veas esa montaña de basura, te vas a dar cuenta que tenemos un problema de basura. Nosotros, por ejemplo, hace unos años hicimos el Foro de Residuos, donde firmamos un convenio con la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales aquí en México. Fue un evento latinoamericano donde firmamos convenios. Nosotros estamos haciendo la parte técnica, científica, la parte jurídica es la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, y tenemos la parte que nos interesa, los secretarios, procuradores y fiscales ambientales de todos los estados de la República. Así nos sentamos a colaborar y tenemos expertos para que también lo que llevemos a una ley no se vuelva letra muerta, sino que sea letra aplicable, ¿no? Esto de la mano con el que quiera participar, repito, hemos firmado convenios con todo el mundo que se les ocurra, incluso vamos a meter en nuestras implementaciones lengua de señas mexicana, capacitación para el trabajo con personas con algún tipo de discapacidad, estamos trabajando, ¿cómo se llama? La redacción de leyes, publicamos la ley de cambio climático, hemos hecho cientos de reforestaciones, pero lo importante aquí mismo es la apropiación del concepto. Lo importante no es sembrar un árbol, lo importante es que sobrevive el árbol. Entonces, en vez de sembrar 20, vamos a sembrar 5. Y en familia nos vamos repartiendo. ¿Quién va a ir a echarle agua hoy? ¿Quién le echa agua mañana? Y llevarlo a buen fin, ¿no? Damos una gran cantidad de capacitaciones y de eventos, recordando el Acuerdo de Escazú, los derechos de la naturaleza, ¿no? Eventos como el que hoy estamos realizando, el que estamos acompañándolos. Y bueno, eso es lo que yo les quiero comentar. Recuerden, tenemos un grave problema. El STEAM o la metodología STEAM en general es una de las soluciones que más nos puede aportar, no es la única, hay que recordar. Bueno, la metodología es única, pero hay soluciones que no vienen desde la ciencia y la tecnología, vienen desde otros tipos de saberes, no debemos denigrarlos también. La milpa maya hoy está reconocida como una de las aportaciones al mundo en temas agroalimentarios y fue algo que hicieron los mayas desde hace muchísimos años antes de que nos inventáramos el método científico, ¿no? Entonces, tenemos que también reconocer el valor de ese conocimiento que ha sido sistematizado bajo otros modelos, ¿no? De sistematización, pero que también es conocimiento valioso, ¿no? Entonces, por mi parte es todo. Quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Definitivamente que cada vez que la escuchamos es muy enriquecedor y aprendemos mucho. Aquí tenemos algunas, aparte de comentarios también y en privado que me han hecho llegar sobre
la conferencia, que les ha encantado mucho. Tenemos algunas preguntas. Pregunta aquí, ¿la peste bubónica es un ejemplo de zoonosis? Sí, claro, de hecho bueno, todas las pestes fueron zoonosis. Ya pudo haber venido por la pulga, antes creíamos que era la rata, fue la pulga, pudo haber sido un pollo como la gripe aviar, pudo haber sido unos puerquitos como la gripe porcina, pero son eventos zoonóticos entre especies. No todos los eventos zoonóticos son hacia el humano, o sea, recordemos que si de un murciélago se lo pega un puerco y los puercos se enferman, pues a lo mejor nos da a nosotros gripa, pero nos vamos a quedar sin puercos. Y ese también es un grave problema, porque hoy los puercos representan el 40% de la producción de proteína de animal, ¿no? Que comemos. Tenemos también otra pregunta. ¿Cómo influye introducir una especie exótica en relación a la zoonosis? ¿El conocimiento qué, disculpa? No, ¿cómo influye introducir una especie exótica en relación a la zoonosis? Bueno, vamos a dejar algo muy claro y ofensivo hacia nosotros. La especie exótica que más está metida donde no debe somos los humanos. Entonces, desde ahí sí, hay una gran situación en la cual, pues, un animal que tuvo su propio proceso evolutivo, ¿no? O sea, y pasó, por ejemplo, aquí, llegaron unos exóticos españoles, ¿no? Y cuando llegaron a América, pues nos contagiaron de enfermedades, que fue lo que en verdad nos derrotó. Y pues eso es un efecto, ¿no? De migración de un animal de otro lugar, ¿no? Que tuvieron procesos diferentes evolutivos. Nosotros, siempre que hay una enfermedad de estas, algunos se mueren y otros ni nos enteramos que nos enfermamos, pero eso ya tiene que ver con la ruleta genética que traigamos y cómo nos llevamos con ese bicho. ¿No? Hay algunas enfermedades que nos pegan durísimo y hay otras que a nosotros no nos hacen nada. Hay quienes todo les pega y hay quienes no les pega nada. Eso es parte de la ruleta genética. Y ahora, cualquier introducción de un animal o de la misma especie, pero de otro lado, puede traer un evento zoonótico. Por eso es que también hay cercos sanitarios cuando traemos animales de otros lados. Y una de dos, o vienen certificados sanitariamente o tienen que entrar quedar guardaditos en cuarentena para evitar que se pueda ocurrir precisamente un fenómeno zoonótico. No sé si alguien más en la audiencia tiene preguntas o comentarios para el doctor. Solo déjenme revisar. A ver si me preguntan. ¿Okay? No, no más preguntas. A ver. No, no tenemos más preguntas. Sin duda alguna, con lo que podemos rescatar de todo esto es esta necesidad que tenemos, porque estamos aquí como audiencia de docentes. Me encantaron algunas frases como aquella que dice que no tenemos la verdad absoluta. A veces los docentes tenemos esa tendencia, ¿no? A creer que todo lo sabemos o que lo que nosotros sabemos es único. Y el que si queremos hacer algo, pues tenemos que aprender primero, ¿verdad? Me encanta. También el tema de profesionalizar las acciones para la sustentabilidad, definitivamente es lo que usted mencionaba, que hay muchos liderazgos o liderazgos llamados, que decía usted, ambientales, pero que no son liderazgos asertivos. Nosotros aquí en nuestro país también, ¿verdad? O sea, eh, el que tiene el poder del micrófono y de las cámaras se lo convierte en un experto, aunque no haya estudiado o no se haya preparado, o como le decía usted, no se haya apropiado del tema, y por lo tanto, pues entonces difícilmente llegamos de forma asertiva a la población. Tenemos mensajes aquí de felicitación a la profesora Marina Aguilar de nuestro departamento y felicitaciones por su exposición, por exponer tan claramente la responsabilidad personal en el cuidado del planeta. Y tenemos una pregunta también para usted, ya se animaron los participantes. ¿Qué acciones han dado mejores resultados en materia de sostenibilidad en comunidades de bajo nivel académico? Bueno, aquí, bueno, vamos a quitar el término de bajo nivel académico porque las comunidades tienen un saber impresionante, manejan sus cultivos y no nos piden absolutamente nada, no usan pHímetro ni lo que necesitamos luego los agrónomos, ¿no? Pero nosotros nos ha funcionado mucho porque el problema es
para iniciar un proyecto siempre el problema más terrible es el financiamiento, ¿no? Porque sin financiamiento no inicias nada. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos estado promoviendo que nos ha funcionado mucho? Tenemos personas que tienen sabiduría de cómo trabajar la tierra y tienen tierras. Y tenemos personas que tienen dinero. Entonces, manejan modelos de economía solidaria donde nosotros los ayudamos en el proceso de la implementación y el inversionista pone dinero para poner sistema de riego, para poner área de contención, almacenes, rancho TIF, dependiendo hacia dónde sea el proyecto productivo. Principalmente lo basamos en proyectos agroalimentarios. Y entonces, si una persona en promedio aquí en Yucatán produce 2,5 toneladas al año de maíz, que es nada, con una buena implementación de recursos y de variabilidad de los cultivos, pues a lo mejor producimos 15. Pero si aparte lo transformamos y no vendemos elotes, sino vendemos harina, vendemos jarabes, vendemos atoles, entonces el valor real ya no es de 20 toneladas, es de 40. Entonces, si estamos hablando de 40 toneladas contra 2,5, bueno, si nos lo repartimos 20 y 20, el agricultor ya ganó. Y la persona que invirtió ya ganó. Entonces hacemos modelos de híbridos de financiamiento basados en economía social y solidaria, donde pueda haber inversión. Digo, qué mejor que la inversión viniera por parte a lo mejor de un fondo, de un gobierno. Pero aquí hay algo que es muy importante que tenemos que empezar a considerar cuando planteemos acciones. Jamás hay que poner un tema o una variable que no podemos controlar. Y algo que no podemos controlar es quién gana las próximas elecciones. Entonces, no metamos jamás programa de gobierno como una necesidad prioritaria para el desarrollo del proyecto, porque entonces mi proyecto se vuelve insostenible en cuanto cambian los colores. En cambio, si hacemos un proyecto que sí tenga una base económica para que se vuelva sostenible, pero ponemos muy clarito los modelos de igualdad de género, tiene que haber coinversión en la comunidad, que tenga que haber que tiene que ser inclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los mismos proyectos poco a poco van creciendo. Nosotros lo llamamos a este modelo unidades agrarias sostenibles, porque incluso después de la primera ya nos sirve como una escuela tractora, porque ya las mismas comunidades de al lado dicen, oye, esto está funcionando y tenemos dónde capacitarlos, porque ya la misma comunidad está capacitada. Y no quiero decir que es volver a darle valor al campo, porque jamás para mi gusto lo ha perdido, sin campo no hay comida, pero sí es volver a, quién sabe cuál sea la palabra, porque dignificar tampoco es, pero es volver a darle ese valor, ¿no? Esa gran esencia que tiene las actividades productivas, ¿no? Y no denigrarlos. O sea, para mí vale más un campesino que está produciendo alimentos que un gran empresario. Bueno, doctor, creo que no tenemos más preguntas, más que agradecimiento a su persona por habernos dado la oportunidad de compartir sus conocimientos, sus experiencias. Y bueno, la manera que tenemos de agradecerle es eh, con nuestro diploma que le haremos llegar a su correo electrónico. Este diploma dice así, la Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Ciencias Naturales, otorga el presente diploma de reconocimiento al doctor Salvador Castel González por participar como ponente en el quinto Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, Enseñanza de las Ciencias Naturales de Boston, desarrollado el 3 de noviembre de 2023, extendió en la ciudad de Tegucigalpa a los 3 días del mes de noviembre, perdón, de 2023. Firma Magíster Gerardo Aguilar Núñez, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología. La Magíster Zoila Maribel Moncada Paz, jefe del Departamento de Ciencias Naturales, y que también nos ha acompañado durante su presentación. Así que, doctor, agradecemos mucho haber aceptado la invitación que le hemos girado. Ya pues estuvimos compartiendo con usted también con el Congreso de la FACIL, y pues no queríamos perder la oportunidad de que nuestros egresados que no pudieron estar en este congreso pudieran también escucharlo en el nuestro. Así que muchísimas gracias y esperamos pues encontrarnos en otra ocasión. Sí, muchísimas gracias y bueno, invitarlos a seguir la página de Va por la Tierra porque vamos a empezar muy pronto
ya publicar oferta profesionalizante gratuita y algunas pagadas porque son certificaciones, pero ya empezamos de lleno ahorita, finales de año, principios de lo que sí. Ah, muy bien. A seguir entonces la página de Va por la Tierra y está la página web también, que también ahí yo lo encontré y he revisado también todo el trabajo que ha desarrollado. Es espectacular, así que muchísimas gracias. Y a todos nuestros participantes los invitamos a continuar con nosotros en las siguientes actividades del quinto congreso. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en unos minutitos. Hasta luego.